Gracia y paz, bendito pueblo de Dios, benditos ungidos, benditos llamados y escogidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy gracias a Dios y a mi Señor Jesucristo que me estén dando el privilegio de permitirme un bendito día más por medio de su amor para poder continuar con la enseñanza número 61 y que todo aquel que venga con un corazón dispuesto, pues yo le profetizo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no desprecia un corazón contrito, no desprecia a un corazón arrepentido, no desprecia a un corazón que tenga hambre y sed de justicia. Así que continuemos con esta bendita enseñanza. En la enseñanza número 60, bendito pueblo de Dios, veíamos y vemos que estemos preparados, que no seamos insensatos, que nuestro Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, que el día y la hora nadie lo conocen porque es por fe, precisamente por lo que nosotros estamos aguardando a nuestro Señor Jesucristo como vírgenes sensatas, con una vestimenta blanca, con el aceite como ya lo vimos. Y bueno, bendito pueblo de Dios, continuemos deseando que el temor de estas benditas palabras pueda abarcar y pueda inundar nuestros corazones para salir de todo lo que es contaminación, de todo lo que es insensatez, de todo lo que me o lo que le provoco a la ira de Dios en mi persona o en su persona. Así que continuemos, nos quedamos en San Mateo, benditos hermanos, capítulo 7, y vamos al 46, hablando de los ministros, hablando de los siervos de Dios. Dice entonces, ¿verdad? En el 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Y en el 46, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le halle haciendo así. La bendita palabra, bendito pueblo de Dios, no nada más con este versículo bíblico nos enseña, sino que hay muchísimos versículos que concuerdan con esta bendita enseñanza, ¿verdad? Como nos los ha estado repitiendo Dios en todas estas enseñanzas y hemos visto que nosotros fuimos comprados, que nosotros somos esclavos, somos criados de tiempo completo para nuestro Señor Jesucristo y para ocuparnos en sus negocios. Bueno, si usted tuvo fe, bendito siervo, y si terminó su discipulado conforme a la bendita palabra y conforme al poder de Dios, y tiene el verdadero título, como ya lo hemos visto, y la verdadera cobertura de Dios, entonces, si usted tiene 1, 2, 3, 10, 20, 30 años o los que tenga, sirviéndole a Cristo Jesús todos los días, ¿verdad? Como nos los declara la bendita palabra, pues cuando llegue Cristo Jesús, bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que no se durmió, que no pecó, que no se bajó de la cruz, que no le hizo caso a la voz extraña, que se mantuvo totalmente en fidelidad a la obra, a la voz de Cristo Jesús, a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo. Bienaventurado, porque entonces se va a la vida eterna y este es el boleto, bendito siervo, bendito cristiano, bendito consiervo mío, este es el boleto para que usted y yo podamos ir a la vida eterna. Dice en el 47, de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y claro que esto es muy entendible si meditamos en esto. Mire, yo soy un mendigo y estoy buscando trabajo y sé que en la esquina hay un hombre que tiene 3 dulcerías en la calle, ¿verdad? Y este hombre llego y le ruego y le imploro y le pido que me dé trabajo. Pero él me dice, mire, mis requisitos son que sea fiel, que no robe, que verdaderamente ponga empeño en mi negocio para que esta dulcería crezca. Y yo le dije, contráteme por favor
y pruébeme por lo menos un tiempo. Bien, me contrata, ¿verdad? Y me empieza a tentar, me empieza a probar, me empieza a poner dulces de más, me empieza a poner dinero, y yo vengo necesitado, ¿verdad? Y digo, pues este dinero está de sobra, no se dio cuenta, nadie se da cuenta, pero no. ¿Sabe qué, señor? Mire, aquí apareció un dinero de más, aquí hay dulces de más, usted me dijo que eran 50 kilos de esto y usted, mire, aquí sobraron tanto de esto, le hago entrega. Y el dueño va viéndome conforme los días si soy fiel. Y yo no sé que ese señor que me contrató es multimillonario y que así ese señor pone y contrata gente en sus empresas probándolos desde abajo. Después de medio año que me probó con varias pruebas, me dice, ¿qué crees, mi amigo? Te tengo una buena noticia. Soy dueño también de una gasolinera. Te voy a poner al frente y te voy a poner como gerente. Y ahí en esa gasolinera van a venir más tentaciones, va a venir más dinero y me va a poner trampas también, ¿verdad? Porque van a venir y me van a decirme, ¿sabe qué? La gasolina se la voy a dar más barata, no está el dueño robada, ¿verdad? Es guachicol, se la voy a dar a mitad de precio, usted no diga nada. Y el dueño no está, no me está viendo. Y yo puedo obtener 300,000, 400,000 pesos de ganancia, ¿verdad? En un momentito. Y también puedo tener ganancias, ¿verdad? De que al dueño se le olvidó, que no hizo bien las cuentas en esta, pero él sabe perfectamente bien todo y me tiene bien vigilado. Y yo le digo todo, ¿sabe qué, patrón? Me vinieron a ofrecer guachicol, pero les dije que no, aquí está todo, este dinero apareció, y igual de igual manera me prueba un año ahí y ve mi fidelidad, y ve que verdaderamente cuidé su negocio, y entonces se da a conocer a mí, me dice, ¿qué crees? Yo soy el empresario más rico del mundo. Tengo empresas multimillonarias y te has ganado mi confianza porque te voy a poner a cargo a una de ellas. De igual manera, como esta parábola que le acabo de poner, bendito siervo de Dios y bendito sierva de Dios, así es Dios con nosotros, y si Él aquí le fuimos fiel en lo poco, Él nos va a poner en bienes más, mucho más trabajo, mucho más preciables para Dios allá arriba. Porque así lo dice la palabra, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, que es aquí en el planeta Tierra, en lo mucho te voy a poner. Por eso aquellos representantes que han robado y que no fueron fieles a su patrón y que llegó Satanás y les ofreció para enriquecerse, bueno, van a tener aquí su premio como el rico, van a tener aquí el gozar de los deleites temporales, pero ¿qué cree? Que cuando venga Cristo Jesús no le va a confiar los otros bienes por haber sido un siervo inútil y infiel a las cosas que nos encargó nuestro rey. Entonces dice, de cierto lo pondrá sobre todos sus bienes, le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ya estoy harto, ya llevo tanto y no ha venido, ¿verdad? Y esto se viene escuchando desde hace miles de años que viene y no viene y no viene, ay, se me hace que no. Y dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Te voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Jesús oró en San Juan 17 y dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí, Padre, y yo en ti, yo te pido, Padre, que estos sean uno, un cuerpo, uno contigo, yo en ellos, tú en ellos en nosotros, Padre. Entonces, somos un cuerpo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo que Dios me ha permitido, pues bueno, yo soy el brazo izquierdo, he tenido conciervos, familia mía, que fueron el brazo derecho, que fueron los pies, que estuvieron ayudando en la obra de Dios, pero cuando pecaron, dije, ¡auch!
golpearon al cuerpo de Cristo. Golpearon porque es un dolor que solamente la presencia de Dios nos puede consolar cuando un ex hermano lo vimos morir y vimos cómo se lo llevó el león y lo devoró. Entonces, eso es golpear cuando ya eran consiervos, cuando ya habían alcanzado un tamaño espiritual. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, me ha tocado personas que Dios trabajó por medio mío por 8 años, por 9 años, que llegaron a tener el galardón, que llegaron a tener el premio, que llegaron a tener la cobertura, que fueron puestos por Dios y luego, pues dijeron, tardó el Señor, ¿verdad? Ya me desesperé y golpearon a sus consiervos. Golpear a un consiervo es, me voy porque dejan un hueco, es un desequilibrio cuando ya tenemos organizado nosotros y en una iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo para el ministerio y que cada uno ponga su don en provecho común y de repente por la insensatez de uno pierde el ministerio, pues se hace así el cuerpo, ¿verdad? Es como si a mí me arrancan mi brazo derecho, pues mi cuerpo se queda y se tiene que acostumbrar con los demás miembros a darle un servicio a mi cuerpo. Así es golpear a sus consiervos. Golpear a sus consiervos y mira dónde se van. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Porque ¿en dónde terminan este tipo de cristianos que alguna ocasión o de ministros que alguna ocasión tuvieron un tamaño espiritual? Terminan en las miles de congregaciones poderosas económicamente y poderosas por la presencia de Satanás, sin darse cuenta ya con los sentidos extraviados por haber tomado de la copa de Satanás. Recuerde que muchos tuercen las escrituras hablando del vino físico. Bueno, no, bendito hermano y bendita hermana, ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas que hay dos copas, ¿verdad? Y Cristo Jesús dijo, embriagaos, en donde no hay disolución, que es precisamente la sangre y consagrar y tomar del vino que nuestro Señor Jesucristo vino, porque ahí no hay disolución, ahí va a ser eterno. Pero si yo tomo la otra copa, ¿verdad? Entonces, que son los deseos de la carne, que es cualquier seducción que Satanás me traiga como representante y yo acceda a esa seducción, como vimos ya la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y las pruebas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Si yo accedo, entonces, ¿cómo quedo como Adán y Eva? Quedo separado de Dios y ya no me voy a dar cuenta de la realidad porque se me quita la cabeza. Y cuando Dios utiliza los simbolismos de borracho, es porque un borracho no se da cuenta, un borracho vive en la noche y un borracho ya no se da cuenta de lo que acontece alrededor. Así están hoy la mayoría de los que se dicen ser pastores, apóstoles o representantes. Entonces dice, fíjate bien, vendrá y aquí está el pago, ¿verdad? Yo le digo, ahorita diviértase como el rico, goce, su carro, el dinero que le entra, gócelo, adelante. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y hermana, los que son sensatos? Y eso, ese tipo de congregaciones y ese tipo de representantes que tienen este fruto, algún día van a tener su justo pago. Mire lo que dice, vendrá el Señor de aquel siervo, el Señor, el dueño que lo compró. Entonces estamos viendo que la salvación sí se puede perder, sí se pierde, según Cristo, según su palabra, porque según la palabra del diablo, que dice, no te va a pasar nada, hombre, tú come de este árbol. Eso ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas. Vendrá el Señor, el amo que lo compró, el que vino a hacer un pacto conmigo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, porque recuerde que ya vimos, ¿verdad?, que estarán comiendo y será como en los tiempos de Noé, que se estarán dando a bodas, que uno estará en el campo, dos estarán en el campo, uno será tomado, que dos mujeres estarán, que así como en los tiempos
de Noé, repentinamente les vino el diluvio, así también, ¿verdad? Cuanto menos esperen, cuanto estos estén en Acapulco o se estén burlando, ¿verdad? Y estén, bueno, va a venir el Señor a la hora que no sabe, porque va a estar dormido, a la hora que no sabe, porque va a estar borracho y lo castigará duramente. Fíjese bien. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no hay castigo más duro que ir al lago de fuego. Y ahí pondrá su parte con los hipócritas, ¿verdad? Con los que iban a las congregaciones y decían, Dios me habla, soy pastor, estoy favorecido por Dios, pero que estaban en el mundo y estaban practicando el pecado. Palabra de Dios, benditos hermanos y benditas hermanas. Vamos a continuar en San Mateo 25, por favor, del 31, y vamos a leer hasta el 46, por favor. Y dice la palabra de Dios, concordando y fortaleciendo estas enseñanzas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando del juicio. Está hablando de cuando el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, y recuerde, cuando la palabra nos enseña Hijo del Hombre, es que ya vimos anteriormente, bendito pueblo de Dios, que el que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Y ya di yo el tema, ya di yo la explicación del por qué, ¿verdad? Qué amor tan más grande que Cristo Jesús siendo o igual a Dios y teniendo la forma de Dios, no escatimó el poder que tenía ni la adoración, sino que se despojó a sí mismo, según la palabra en Filipenses, tomando forma de siervo y se humilló, se despojó de todo el poder. ¿Para qué? Como dice la palabra, para decirnos, hey, seres humanos, miren, los mandamientos y el amor y el camino que nos deja el Padre se pueden hacer en esta forma que ustedes tienen. Para esto yo vengo en carne y voy a recibir lo mismo que ustedes recibieron en el bautizo. Voy a recibir el Espíritu, voy a recibir a Dios dentro de mí para que les enseñe yo cuál es el camino a la vida eterna. Entonces, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Por eso en muchos versículos encontramos este verbo, el Hijo del Hombre. Ahora, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿en qué gloria va a venir? La palabra gloria significa la presencia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios. Porque así como vino la primera vez Cristo Jesús con una gotita de la gloria del Padre, mientras estuvo en el cuerpo humano, esta segunda vez no viene con una gotita, viene con toda la presencia de Dios para suprimir y poner, y que Dios ponga por medio de él a sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de Apocalipsis, está hablando del fin del mundo, no de la tierra, ¿verdad? Porque Dios va a poner cielos nuevos y tierra nueva. Pero recuerde que el mundo es todo lo que es iniquidad y impiedad. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, porque la palabra de Dios dice que viene con centenas, con millares de ángeles al Armagedón, viene a acabar con la iniquidad, con la impiedad y con la adversidad. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Y claro, usted quiere conocer un poquito, bendito pueblo de Dios, sobre el juicio, pues le recomiendo que lea Apocalipsis, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, ya en los versículos 21, ¿verdad? El, el gran trono del juicio blanco. Se sentará. Y este es un ejemplo de que Dios le entregó todo el juicio a su Hijo Jesús. ¿Por qué se lo entregó y por qué va a ser el que va a juzgar? Porque es justo Dios, porque Él es el primogénito, el que puso el ejemplo, el que dio nuestra vida, y es justo que Él nos juzgue, y cuando estemos enfrente de Él y le digamos, Señor, pero, va a decir, ¿pero qué? Yo estuve en tu forma, yo te di el amor, yo te traje, yo morí por ti, ¿qué? Al lago de fuego.
Él va a ser justo para juzgarnos porque Él hizo y nos puso el ejemplo. Entonces dice, fíjense en 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Esto quiere decir, fíjense bien, todo el mundo en donde hubo cristianos, porque ahorita vamos a ver que habla de cristianos, no habla de que va a ser juzgado el católico, el de Alá, el de la Santa Muerte, no, de todas las naciones va a agarrar los cristianos de México, de Estados Unidos, de Perú, de Nicaragua, de El Salvador, de Rusia, de Hungría, de Honduras, de todo el mundo, de Argentina, de España, de todo el mundo va a agarrar, ¿verdad? Que son más de 120 naciones y en todas ellas hay cristianismo ya. Bueno, de ahí va a reunir a todos los cristianos, fíjese bien, y apartará los unos de los otros. Aquí vamos a ver. Desde aquí abajo, bendito hermano y bendita hermana, hemos visto en enseñanzas pasadas que un cristiano que practica el pecado, Dios nos manda a apartarnos. Que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Que no tiene comunión las tinieblas con la luz. ¿Qué dijo Dios referente a los impíos y a los que practican el pecado? Salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. ¿Qué dice en Tesalonicenses? Que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la voluntad de Dios. Así que si hay un verdadero representante en su congregación, puesto por Dios y que tenga el Espíritu Santo, siempre va a cuidar que no se mezcle el agua con el aceite. Siempre va a cuidar que no se mezclen los impíos con los inicuos, con los santos. De hecho, así los tiene Dios aquí en este planeta Tierra, ¿verdad? Nosotros estamos apartados de todas aquellas congregaciones que son del diablo. O bien, muchos me dirán, bueno, yo puedo ser del diablo, ok, también están apartados de mí. Algún día vamos a darnos cuenta quién era de Dios y quién era del diablo. Pero efectivamente, los que tienen a Dios y los que tienen al diablo no pueden tener comunión. De igual manera, allá arriba, nuestro Señor Jesucristo va a apartar a los santos y va a apartar a los impíos. En aquel día, dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos en el 32. Y aquí usa dos simbolismos utilizando dos animales como parábolas. Le explico, bendito hermano y bendita hermana. La ovejita representa un animalito, como ya se lo dije yo en enseñanzas pasadas, manso. Un animalito que es semiciego, que si usted investiga en Discovery Channel o en Animal Planet y se mete a investigar, la ovejita es semiciega, no ve más o menos a 1 metro y no distingue bien. Las ovejitas siempre están en manada, siempre están en grupo y siempre tienen un pastor que las cuide porque representa un animal inofensivo. Esos son los santos, esos son los mansos, esos son los que permanecen juntos, como ya le dije en enseñanzas pasadas, cuál es la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y escuchan la voz del pastor. Más el cabrito es un animal hiperactivo, es un animal que no le gusta estar en conjunto, es un animalito que cornea, es un animalito que salta, es un animalito que representa al impío, es un animalito necio. Entonces, de hecho, la palabra cabrito, de ahí viene la expresión en el mundo de patas de cabra. De ahí viene la expresión de carnero, representando a Satanás como un carnero, ¿verdad? En la Biblia, el patas de cabra o el carnero, que de hecho los simbolismos satánicos y los simbolismos que hay aquí en la brujería siempre representan una cabra con cuernos. De hecho, yo le digo, ¿verdad? Usted recuerda cuando estaba el Papa Juan Pablo II, que él siempre decía esta manera, México siempre fiel, y hacía
hacía esto. México siempre fiel. Bueno, si usted, yo le voy a dejar de tarea, si usted en la pared con una luz haga esto, lo que hacía el Papa, y póngalo así para que vea, y lo va a poner su mano así en la lateral hasta que vea que forma una cabra. Esta parte es la cara y estos son los huesos de la cabra. ¿Sí? México siempre fiel. Claro que sabemos que esa religión está consagrada a Satanás. Pero entonces, esos son los cabritos, ¿verdad? Los impíos, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Recuerde que ya hemos visto todos esos simbolismos, bendito pueblo de Dios. Dice en el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí también hay revelación. La diestra representa el poder de Dios, representa su misericordia, representa un favor inmerecido, representa su protección. Y la siniestra representa desechar, representa debilidad, representa que no es pueblo suyo. Entonces desde ahí empieza el juicio. Qué vergüenza y qué pena, bendito siervo y bendita sierva, me va a dar si yo lo veo aquel día a la izquierda, o si usted me ve a mí a la izquierda, porque así va a estar. Así, ahí, todas las naciones, todos los cristianos, algún día vamos a estar allá arriba y ahí nos vamos a dar cuenta de todos los impíos. Aunque yo aquí, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, sé quién está en la verdad, sé reconocer un árbol de Cristo y de Dios que tenga su cobertura y que tenga su favor, pero no conozco a muchos que andan en otras naciones. Hasta ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que va a poner a la izquierda. Dicen en el 34, entonces el rey de reyes, el señor de señores, el juez, dirá a los de su derecha, a los santos, a los que se mantuvieron en la cruz, a los legalistas, a los perfectos, a los que no practicaron el pecado, a los que no fueron cobardes y enfrentaron a Satanás, a los que hablaron de la cruz de Cristo, a los que dedicaron sus vidas a sanar, a los que se dedicaron sus vidas, como yo le he dicho en versículos pasados, todos los días, a los negocios del Padre. Fíjese bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Fíjese bien, y heredad el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Bueno, la fundación del mundo entra cuando Satanás penetra el pecado, entonces se funda el mundo, que es la iniquidad y la impiedad. Desde entonces Dios nos predestinó y mandó a su Hijo para no estar en el mundo, sino para ir por esta herencia, ¿verdad? Se habla del mundo y habla del reino. ¿Quién funda el mundo? Satanás, cuando trae el pecado con toda su mesa. Ahora bien, nosotros estábamos predestinados siempre para el llamamiento y para la vida eterna. Pero recuerden, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, los que terminen la carrera y los que terminen con el boleto, que es la espiritualidad, y es que cuando venga Cristo Jesús nos halle, no golpeando a mis consiervos, ni me halle borracho, entonces va a decir a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? A heredar esto, dice, y aquí dice el porque, fíjense, ponga atención, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste. Empecemos. Dice Cristo, tuve hambre. Bueno, yo me adelanto un poquito para que pueda entender, porque le voy a explicar versículo por versículo. Muchos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo me pediste comida? Y Cristo va a decir, porque cuánto se lo hacías a cualquiera que yo bauticé y que yo llamé del mundo y que lo volví un ser espiritual y te lo encargué
como ovejita y venía "Ve", a pedir comida, a que le aclararas dudas y que venía a la congregación para que te sentaras con él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lo apacentaras, entonces aquí se refiere que cuando me diste de comer, se refiere al cuerpo de Cristo, se refiere a todos los llamados, se refiere a aquellos representantes y aquellas iglesias que dedicaron sus vidas como Pablo, como Pedro, primeramente Cristo, como todos aquellos varones que nos deja Dios el ejemplo y dedicaron sus vidas al negocio del Padre. Entonces, aquí está, fíjense, vamos a ver varios simbolismos, ¿verdad? Dice, tuve hambre y me diste de comer. Todos los días la palabra 5, 6 o 7 horas a la ovejita. Porque tuve sed y me diste de beber. Esto es muy importante. Tuve sed. Sed. Sed, recuerde que bíblicamente el agua, para que no se pierda que es el espíritu y para seguir teniendo la lluvia, hay que mantenernos santos. Y para que una ovejita yo le pueda dar de comer, la tengo que exhortar, amonestar, redarguir, corregir, estarle hablando a que no se baje de la cruz, estarlo exhortando en todo momento a que cumpla con el pacto de perfección, a que cumpla con los mandamientos. Entonces tiene el agua. O a la comida es venir a la palabra. Vengo, escucho, como y luego bebo y hago. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y estos son los representantes que no hablaron como Elí en primera de Samuel, ¿verdad? Que no hablaron tibiamente, sino hablaban con autoridad y verdaderamente cuidaban a la ovejita y le daban de beber, exhortándola y amonestándola a que hiciera y a inclinar su corazón a cumplir el pacto de Dios. Entonces dice, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Ahora, fíjese bien. La palabra de Dios dice que yo tengo que dar mi vida como representante a todo aquel cristiano que murió a la fundación del mundo y que entendió que el planeta Tierra no es su hogar, que aquí somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. La palabra forastero significa alguien que no es de aquí. Entonces, yo cuando me bauticé por fe, la bendita palabra me dijo que dejé de ser mexicano, que dejé de ser de carne, que dejé de ser del mundo y que fui trasladado a la ciudad celestial, a la ciudad que no se puede palpar, al monte de Sión que no se puede palpar, y que entonces desde ese momento fui un israelita y soy un judío en el corazón. Así que cuando eso pasó, me dijo Dios, entonces trabaja para mí y deja eso porque tú vienes aquí al planeta Tierra como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, bendito hermano y bendita hermanos y benditos hermanas, bendito pueblo de Dios, que este es un traje de barro, es un traje de astronauta que únicamente me fue prestado y que el soplo vino de arriba, que es el espíritu, y que me dijo, aquí te pongo porque aquí es tu kinder, tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, tu vocacional y tu carrera para que puedas entrar al reino de los cielos y estar eternamente por millones y millones y millones y millones y millones y trillones y eternamente allá arriba. Porque aquí únicamente tu vida es como un humo, tu vida es como una flor que pasa, tu vida es nada. Aprovecha bien el tiempo, ¿verdad? Y no pierdas el tiempo porque tus días son malos aquí en el planeta Tierra y mejor aprovechalos para dar de comer, para dar de ceder. Así que todo aquel cristiano y toda aquel cristiana, como yo le dije en esta enseñanza, ¿verdad? Y le profeticé que iban a haber pocos que verdaderamente iban a tomar su cruz. ¿Sabe cuántas llamadas he recibido? Ni una, pero no me impacta ni me maravilla, bendito hermano y bendita hermana, ¿sí?
Ya, esto va empezando, yo me voy a esperar un año. Si Dios lo permitió es porque va a haber un fruto. Y yo le dije, sea uno o sean dos, en estos últimos tiempos, para mí va a ser ganancia. Y sigue siendo ganancia, porque si Dios me está permitiendo esto, para mí, estoy atesorando ahí arriba. Entonces, yo voy a recoger al que me hable y me diga y que reconozca que es forastero. El que reconozca y tome su cruz. El que salga totalmente del mundo. El que diga, estimo todo como basura, soy gente de paso. A ese me voy a enfocar a darle la palabra. Pero hay pastores que sí lo hacen, como lo estamos viendo, y hay pastores que no. Entonces dice, y me recogiste. O sea, me atendiste, ¿verdad? Me diste tu vida para guiarme. Dice, estuve desnudo y me cubriste. Ahora bien, aquí también, representante que cuando ve que una ovejita tropezó, porque el pecado paga un salario como ya lo hemos visto, y cuando habla la palabra desnudo es cuando se me quita la presencia de Dios, me quedo desnudo. Pero si el pastor va corriendo o el representante va corriendo a cuidar a su oveja, a exhortarlo y a decir, pecaste, ya no tienes a Dios, arrepiéntete por el amor de Dios y aquí está lo que estás pecando con la palabra de Dios, entonces si lo hace con un corazón contrito, se vuelve a vestir. Nuevamente, aquí estamos hablando de la congregación, no de los de allá afuera, porque los de allá afuera sí se traen al bautizo, los resucita Cristo Jesús, pero el que los viste en ese momento es Dios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de trabajar en la obra de Dios, estamos hablando de los cristianos, porque hay muchos que tuercen las escrituras. Dice entonces, fíjese bien, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Ahora, bíblicamente, ¿qué es la enfermedad? Bíblicamente, la enfermedad es en el corazón, ¿verdad? Cuando yo tengo envidia, odio, cuando no puedo perdonar, cuando tengo avaricia, cuando tengo codicia, esas son enfermedades del corazón, enfermedades de la carne. Ahora bien, cuando yo veo una ovejita que todavía tiene rencor, que todavía tiene daño, angustia, miedo, entonces tengo que dedicar mi vida, tengo que visitarlos porque todas las ovejitas que Dios nos permite vienen enfermas. De hecho, ¿se acuerda, bendito hermano y bendita hermana? En el Antiguo Testamento hay una enseñanza sobre eso como una sombra de lo que iba a venir con Jacob cuando se va a trabajar con Labán, su suegro. ¿Se acuerda que trabajó por Raquel y 7 años y que luego Labán pues le vio la cara, ¿verdad? Que todo tiene simbolismo y le dio a Lea y luego dijo, trabajo otros 7 años, ok. Y después, cuando Labán decidió y dijo, ya tengo a mis mujeres, ¿yo para qué voy a trabajar? Labán le rogaba, porque era un buen pastor y producían muchas ovejas, ¿verdad? Le rogaba que se quedara y él hizo trato con él y dijo, ok, pero ¿sabes qué, Labán? Que Labán representa a Satanás. Todas las ovejas blancas van a ser tuyas y todas las ovejas moteadas van a ser mías, con mancha. Ya representando Dios, que todos los que están con Satanás dicen que son santos, que no pecan, que son apóstoles, que son hijos de Abraham, pero los que verdaderamente están llorando y los que vienen a la palabra, recuerde que la palabra me hizo abundar en pecado, me hizo ponerme mancha. Yo antes de venir a la palabra pensaba que era una blanca paloma, pensaba que era un buen padre, ¿verdad? Pensaba que era un buen hijo, pensaba que era un buen hermano, pero estaba engañado. Porque cuando vino a la palabra me convertí en una oveja moteada, manchada. Entonces, Cristo Jesús vino por pecadores, bendito hermano y bendita hermana, y así debo de dar mi vida por todo aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios y sentarme para sanarlo. Cristo Jesús es el doctor de corazones, y si Cristo Jesús está con un verdadero representante que está dando la vida, entonces la ovejita va a ser sana. Todas estas características, todos estos simbolismos, subrayelos, medítelos, y si hay duda, le extiendo con mucho más versículos y nos vamos a otra enseñanza sobre el servicio que se debe de dar. Entonces dice, y me visitaste, estuve en la cárcel y veniste a mí. Otro versículo que comprenden a la carne muchos. Porque en este versículo hay muchas iglesias que tienen misioneros
y que tienen el ministerio de puras cárceles. Mire, bendito hermano y bendita hermana, no habla de la cárcel física. No, no, no. Aunque Dios levantará también ahí y mandará a alguien, porque si Dios quiere, por ejemplo, que yo vaya a la cárcel, me va a llevar como Juan, me va a llevar como Pablo, ¿verdad? Sin tener necesidad de que está pidiendo permiso. No, 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 no. Pero vamos, mire, si el Señor lo manda, hágalo, ¿eh? Yo no estoy en contra. Pero cuando habla aquí de que estuve en la cárcel y me visitaste, es aquel cristiano que tropezó, que pecó y que un tiempo porque el pecado paga un salario y es la cautividad. El que lo mete el mundo es una cárcel, como Egipto, ¿verdad? Que estuvieron esclavizados. La palabra de Dios usa la palabra cautividad, usa la palabra lazo, como ya lo hemos visto, usa la palabra trampa para llevarse a las mazmorras, que es el mundo, para que Satanás los lleve a las mazmorras y los deje esclavizados ahí. Entonces, cristiano, por ejemplo, yo he visto hermanos y hermanas que pecaron y se apartaron, ¿verdad? Y ya no vinieron y posteriormente pues nos dimos a la tarea de que estaban en la cárcel, de que estaban en el mundo y fuimos a visitarlos con la palabra y fuimos a decirles qué pasó y regresaron en su momento de la cautividad. Entonces, a eso se refiere, pastor, a eso se refiere representante. Y si usted conoce a un representante que tenga ese fruto, pues bueno, se va a ir a la vida eterna, quédese ahí, como ya hemos visto en muchas enseñanzas, y creo que no ha quedado duda cuáles son los requisitos, cuál es la cobertura, cuál es el fruto que debe tener un verdadero siervo de Dios, y estamos fortaleciendo todas estas enseñanzas anteriores con estos últimos capítulos y versículos que Dios nos está permitiendo en estas enseñanzas. Dice en el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, es una parábola, porque allá arriba no vamos a responder eso. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me los hiciste a mí. Y recuerde, bendito siervo y bendita sierva, Dios le llama hermano y pariente a todo aquel que ha tomado su cruz. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi pariente? Sino el que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, alguien que se bautiza es más pequeño que yo. Es más pequeño que el que ya recibió una forma. Porque si yo alcancé la cobertura y alcancé por la mano divina de Dios y su misericordia un crecimiento espiritual y me puso en un ministerio, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ya Dios nos enseñó que somos criados, que somos sirvientes y que la ovejita es mayor que yo y que Cristo Jesús me dijo, hoy le digo a usted, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas, Señor? No, 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 nada, Señor. ¿Tú sabes que te amo? No, 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 no. Tú saliste del mundo, me seguiste, ahora te toca el ministerio. Es muy diferente. Tú, Pedro, me seguiste, tomaste la cruz. Amaste a Dios, me amaste, saliste. Pero ahora te falta ver que ames y que apacientes y que entregues tu vida y que vayas con el que está en la cárcel, que vayas con el que está enfermo, que vayas con el que está hambriento, que vayas con el forastero y que vayas y dediques tu vida a amar a mi rebaño. Ahora, estos pequeños necesitan supervisión, necesitan la voz del pastor, necesitan un representante, representan el cuidado. Para eso está la iglesia. Entonces, aquí el juicio empieza por la casa de Dios, según Apocalipsis. Y aquí estamos viendo que no va a empezar por el discípulo ni por el más pequeño. Va a empezar por todos los que se autodominan pastores, apóstoles, y que no lo son o que sí lo son. Y todos los que recibimos el pacto, pero que nos sentamos a comer con borrachos y a golpear, algún día va a venir. Porque ahorita va con esos, con los borrachos. Ahorita va con los que despreciaron el pacto como el rico. Ahora, estos que se dedicaron
todo el tiempo, como hemos visto en las enseñanzas, a dar sus vidas, van a decir, vengan benditos de mi Padre y hereden. Porque por eso lo hemos dejado todo, por eso padecemos, por eso estamos en la cruz, por eso Pablo dijo, si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Por eso Moisés, por eso Noé y todos los hombres que nos pone Dios como testimonio en Hebreos capítulo 11 que habla de la fe, estos hombres tenían puesta la mirada en este premio y todos, benditos hermanos y benditas hermanas, los que hemos tenido fe y los que hemos creído en esta bendita promesa de que va a haber resurrección, ¿verdad? De que Cristo Jesús murió y resucitó, y los que creamos que va a haber un levantamiento y un juicio, entonces estamos nosotros todos los días en los negocios del Padre por esta bendita recompensa que algún día vendrá. Pero si yo digo, mi Señor tardó en venir y me vuelvo insensato como las vírgenes, y en vez de poner mi fundamento en la roca, la empiezo a hacer en la arena, como ya lo hemos visto, bueno, mire lo que va a pasar. ¿Y cuál es el fruto de estos? Dice en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, que son todos aquellos, como el rico, y todos aquellos que se bajaron de la cruz de Cristo teniendo un pacto. Apártense de mí, malditos. Mire la palabra. ¿Cómo es que puede hablar un ser humano así? ¿Cómo es que Dios es amor? ¿Cómo es? No puedo concebir. Porque muchos se molestan cuando la palabra de Dios habla. Pero la palabra maldito es que se escogieron a Satanás como su padre. Se fueron a los deseos de su padre, a los deseos de la carne, ¿verdad? Se fueron como el rico. Se fueron a los deseos de la carne. Entonces la palabra maldito viene de mal. Ustedes fueron hijos del diablo, apártense de mí. Y aquí está, la salvación se pierde. Ay, no son palabras de mira, hermana y hermano, que no le mientan. Yo le puedo hacer un tema especial, aunque hemos visto muchos versículos, en donde tema mejor, en donde cuide con temor y temblor su salvación. Como decía Pablo, y como nos dice, cuiden con temor, no sean insensatos, no se duerman. Entonces, mire, dirá a los de su que apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mucho oído. El fuego eterno no fue preparado para nosotros. El día que pecó Satanás y sus ángeles, Dios preparó el lago de fuego para él. Pero ¿sabe qué? Todos sus seguidores, todos los que fueron seducidos, todos los incrédulos, todos los que despreciaron la cruz y la verdad que está en la Biblia y fueron a que le rascaran el oído, todos esos ahí van a ir al fuego eterno. Por eso acabamos de ver que su parte va a ser duramente, los va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas, es el lago de fuego. Dice aquí en el versículo 42, y por eso se le llama el juez, porque todavía Dios los va a juzgar, Cristo Jesús los va a juzgar con la palabra, con el pacto que teníamos como ministro. El día que estemos allá arriba, no cree que nada más le va a decir al fuego, ¿no? Sino le va a decir con la palabra, porque Él va a juzgar con su palabra. Por eso en Apocalipsis dice que Él ya tiene y que su boca está como una espada de doble filo, porque ya está preparado para juzgar con esta ley, porque con esta ley usted va a tener vida eterna o va a tener perdición eterna, como dice la palabra de Dios. Que todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, es lo que vamos a cegar allá arriba. Entonces, vamos a ver el fruto de la mayoría de los representantes que hay en la mayoría de las iglesias hoy. Dice, tuve hambre y no me diste de comer. Pues ¿cómo van a dar de comer si ni siquiera ellos tienen la palabra de Dios? Pecaron, pues ya no tienen el pasto, ya no tienen el grano, ya no tienen la bendita palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablan? Pura mentira y puro engaño. Se acercan muchos a tener hambre y los engañan. Dice, tuve sed y no me diste de beber. Oye, pastor, nunca me exhortaste, nunca me redargüiste, nunca estuviste diciendo no peques, como Isaías dijo al pueblo, no pequen porque va a venir a como nosotros. Como Pablo dijo, cuidado, no pequen. Usted nunca me lo dijo, pastor, nunca me exhortó, nunca me amonestó, nunca me inclinó a estar en la cruz de Cristo, nunca me habló. Ahí está. No me diste de beber. Fui forastero
y no me recogiste. Ah, este anda en la cruz. No, no, este no le hagan caso. No, no, no. Fuera con ellos. Vengan los carnales. Vengan los pecadores. Los extranjeros y los que están en la cruz. Fúchila. Háganos a un lado. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Me viste pecar, pastor. Viste que no tenía el Espíritu Santo y me dijiste, no importa, tú ya eres salvo, ven, aquí puedes hacer, aquí puedes vestir con pantalones, puedes trabajar en el mundo, puedes hacer lo que quieras, no importa. Ven. Estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Tenía un corazón de orgullo, de avaricia, porque en las congregaciones que hoy hay, siguen con eso, siguen con avaricia, siguen con corazones enfermos, siguen con odio, siguen en contiendas, siguen en peleas, siguen enfermos. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que el poder de Dios en un verdadero representante es una conversión, es un corazón espiritual, es una vida espiritual. Y en la cárcel, ¿verdad? Viste que estaba en Egipto, viste que estaba en el mundo, viste que estaba y no fuiste a romper las cadenas del pecado por medio de la palabra. Bien. Entonces, ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Fíjate, y no te servimos, la palabra servir. Entonces él le responderá diciendo, de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños que a mí, tampoco me lo hiciste a mí. Y aquí está la bendita palabra de Dios. Todo aquel pastor que predica los domingos y que ya se lo he dicho en semanas pasadas, o una horita en su casa, y que no sale a llevar el evangelio, que no se está desgastando, que no está totalmente entregado en su vida, es un pastor entonces que tiene negocios, que tiene dioses en este mundo que lo separan de tener este fruto y del pacto que Dios vino a establecer como siervo mío. Ya hemos visto muchos versículos bíblicos para poder conocer cuáles son los requisitos. Y recuerde que fuimos comprados. Entonces, yo no me enojo, yo no me molesto. La palabra es para despertar. La palabra es para que vuelva en sí, para que despierte. No estoy juzgando. El juicio lo tiene Cristo Jesús. Yo espero que tenga temor, porque si usted, representante, sigue burlándose y sigue con ese fruto, mire lo que dice aquí. Y ya si no tiene temor, pues lo siento mucho. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. O sea, no va a haber salida. ¿Sí? Castigo eterno, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es para siempre. No van a haber salida de ahí. Recuerde que hay una gran cima puesta entre nosotros y los que van a estar ahí abajo. Y los que padecieron, y los que tuvieron fe, y los que se ocuparon en los negocios del Padre, estos va a decir, vengan al reposo, porque ustedes trabajaron y estos perezosos no trabajaron. Amén. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Vamos a San Mateo 7, por favor, bendito pueblo de Dios. Vamos a leer del 13 al 19. Y dice la bendita palabra de Dios. Siervos, cristianos, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van a entrar por esa puerta. Entren por la puerta angosta. Yo le decía la vez pasada, bendito pueblo de Dios, ¿qué significa esto? Lo voy a volver a explicar. El estar pecando bíblicamente me causa a mí, la mesa de Satanás, una obesidad espiritual. Me causa grasa en el corazón, porque todos estos simbolismos vienen en la Biblia, para acomodar lo espiritual. Ahora bien, si yo estoy comiendo legumbres como lo comieron
en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando fueron deportados por el pecado a Babilonia, el pueblo de Dios, habían unos justos que se guardaban, ¿verdad? Que era Daniel y sus amigos. Y cuando se les quería obligar a comer de la mesa de Nabucodonosor, ellos dijeron, no, por favor, al eunuco que estuvo encargado de ellos, no, por favor, permítenos comer legumbres, que representa la palabra de Dios. Entonces, el estar comiendo, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de Dios, es venir a escuchar su palabra y hacerla. Es la comida y la bebida, y esto me va a mantener a mí en una forma espiritual, porque la mesa de Satanás espiritualmente eso es barbacoa, son chetos, son carnitas, son gorditas, son cacahuates con chile y limón, son chicharrones, es sopas de pasta, ¿verdad? Y la comida espiritual bíblicamente es lechuga, es jitomate, son semillas que son legumbres, es chía, son las legumbres, es el pastito, es el fruto de los árboles. Entonces, la Biblia siempre nos habla con parábolas. Entonces, el estar yo ministrando, el estar yo padeciendo, el estar yo en la cruz, el estar amando a mi prójimo, esa es una comida que me mantiene en forma y que cuando venga Cristo Jesús pueda entrar por esa puerta a la vida eterna. Ahora, ponga mucha atención, bendito hermano y bendita hermana. Dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. O sea, que aquí me va a entender que en la parábola que acabamos de ver del juez, de Cristo, de los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, a la izquierda aquel día en donde yo esté, no, pues ahora sí que estoy en manos de Dios, si peco estaré en el lado izquierdo. Ojalá me encuentre Dios haciendo así hasta que llegue para estar en el lado derecho, pero del lado izquierdo van a estar muchísimos y del lado derecho van a estar pocos, porque muchos son los que entrarán por la puerta ancha, muchos. Y la puerta ancha, pues es el infierno, es el lago de fuego. Ahí sí va a poder entrar gordo, ahí sí va a poder entrar obeso. Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y ahí van a entrar muchos benditos hermanos, el día del juicio. Por eso la puerta estrecha es amar a Dios y amar al prójimo, dar mi vida y cumplir con el pacto y los requisitos del amor que Dios vino a establecer conmigo. Dice, porque estrecha, dice en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Yo espero que aquí le haga caso a Dios, porque hoy piensan que la mayoría están bien. Mire, bendito hermano y bendita hermana, por el amor de Dios, pocos, pocos son los que están en la puerta, pocos son los que hay en esa puerta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, recuerde algunos capítulos anteriores, bendito hermano y bendita hermana, donde Dios nos habló desde el principio, desde Génesis hasta la llegada de Cristo, todo el tiempo que la mayoría del pueblo de Dios pecó y la mayoría pecaba y se inclinaban a las cosas de este mundo, se inclinaban al pecado. Bueno, pues hoy también así pasa, porque el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que iba a venir. Recuerde que está la apostasía. Entonces, bendito siervo de Dios y bendita sierva de Dios, busque un lugar donde sean pocos cristianos y donde se hable la verdad. Porque aquí somos contados con los dedos los que estamos. ¿Sabe por qué? Porque pocos son los que hay en la puerta angosta. Y si usted se glorea por tener 50, 30 personas, y si usted se glorea, pues entonces está la puerta ancha, porque muchos son los que encuentran la puerta ancha, 100, 200 o 500 o 1000 que tengan la congregación. Por ahí congregaciones hasta de 5000. Bueno, pues entonces sabemos por la bendita verdad que no están en la verdad, bendito hermano. Bueno, dice entonces en el 15, guárdense de los falsos profetas, otra vez, guárdense de los falsos árboles, guárdense de los impíos y de los hipócritas, guárdense por favor, benditos hermanos, porque estas enseñanzas fueron de Dios por amor a usted, échese a correr de esa congregación, por favor, por el amor de Dios,
Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, por fuera vienen como ministros, ya lo vimos, como ángeles de luz, con Biblia, con caritas de luz, te amo hermano, pero por dentro traen demonios, traen lobos rapaces, lo quieren devorar. Guárdense de ellos. Es un mandamiento de Dios. Ahora, si usted no lo quiere cumplir y no lo quiere creer, siga escuchándolos. Ya está usted devorado. Y algún día también Dios, como discípulo, le va a pedir cuentas por haber rechazado la verdad. Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, ya hablamos de los árboles anteriormente, que es el sacerdocio, bendito sea, que es la iglesia. Ahora, el fruto que debe dar una iglesia es de vida, es ir con el enfermo, es ir con el encarcelado, es ir con el que tiene hambre, es ir con el que tiene sed, es ir con el forastero, es como aquel que descendió, ¿verdad? El sacerdote que descendió de Jerusalén a Galilea y vio a uno ahí tendido, a uno ahí herido y pasó de largo. También un levita, pero un samaritano tuvo piedad y lo recogió y lo vendó y lo llevó al mesón. Hay mucho más enseñanza, hermana y hermano. Yo si quiero alargar esta enseñanza, otros 60 capítulos hablando lo mismo, lo podemos hacer, pero creo que es suficiente. Yo espero que haya sido suficiente. Yo espero que haya entendido el mensaje, cuál es la cobertura, cómo reconocer a un verdadero varón de Dios. Dice entonces que el árbol bueno no puede dar, en el 18, el árbol no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol bueno da malos frutos. Entonces, de una fuente no puede, o hay agua salada o hay agua dulce. De una boca de un santo, de un siervo de Dios, siempre va a encontrar usted un fruto de vida. No puede hablar una cosa y no puede torcer ninguna escritura. Todo lo que le va a dar es un fruto. Ahora, el árbol malo en todo momento le está predicando al mundo, en todo momento lo está haciendo pecar. No puede sanar, no puede ser un doctor. Dice en el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, bendito hermano y bendita hermana, aquí está la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Todo árbol que no me sirvió, todo el que no estuvo en la cruz, todo el que no practicó la verdad, va a ser echado. Hermanos y hermanas, esta fue la 61, yo creo que 63 enseñanzas y terminamos. 2 enseñanzas más, primeramente Dios, o 3 a lo mucho, pero estamos terminando. Así que es un privilegio siempre ser un instrumento de Dios, siempre deseando de todo corazón que esta bendita palabra toque su corazón. Y si Dios lo permite, bendito pueblo de Dios, bendita hermana, continuaremos mañana con la enseñanza número 62. Que la gracia y la paz, la misericordia de Dios se queden con usted y con los que la rodean. Amén. Hasta luego.